Muy buenas noches y bienvenidos un día más a Buena Onda. Hoy nos encontramos en casa de Jesús Olmedo. Y ustedes se preguntarán que quién es Jesús Olmedo. Pues no se nos muevan porque le vamos a conocer ahora mismo. Bienvenido a Teletoledo, Jesús. Pues muchas gracias, Inma, y bienvenida a casa también. Y sobre todo un honor pues que empieces este programa con este humilde locutor. Bueno, pues hay que conocer porque a ustedes quizá la cara, bueno, pues a muchísimas personas no les suene absolutamente de nada, porque realmente tú tienes una buena cara, pero mejor tu voz, ¿no? Bueno, no se puede tener todo, evidentemente. Pues tú tienes una gracia para la televisión y también tienes una voz. Hay gente que lo reúne todo, como nuestra amiga Inma. Pero como acabas de decir, bueno, pues yo tengo un don, que es esta voz con la que nací. Una voz que hoy pues me da de comer, me paga, por así decirlo, los petits suisse de mis hijos, y es de lo que vivo, de la voz, Pues exclusivamente de la voz. vamos a conocerte un poquito porque tú naces en Talavera, ¿no? Pero te crías en Los Navalucillos, ¿es así? Pues sí, yo nací en Talavera casi circunstancialmente. Toda mi familia, absolutamente toda, mis padres, la única hermana que tengo, nacieron en Los Navalucillos, que es un pueblo muy cercano a Talavera de la Reina, muy cercano geográficamente y también en el corazón. Es decir, que yo no es mi patria chica, yo creo que es mi patria grande. Es un pueblo al que siempre que puedo me acerco. Me siento muy de Navalucillos por la gente, por la familia que allí tengo, por todo lo que me ofrece, la tranquilidad de un pueblo. Yo siempre utilizo una frase, tú que también vives en una gran ciudad y que habitualmente también por tu trabajo en la televisión tienes que viajar a Madrid, y yo hoy estoy trabajando en Madrid. Siempre escuché una frase a un viejo marinero que decía, trabajó duramente en el pueblo para irse a la gran ciudad y hoy trabaja duramente en la ciudad para regresar al pueblo. Y eso es lo que me pasa a mí un poco, ¿no? Que Sí, porque además tú Talavera no lo dejas. Vamos a hablar, luego hablaremos de tu trabajo, pero vamos a hablar un poquito de, bueno, pues lo que son tus inicios y vamos a seguir con Los Navalucillos, porque tú sí que tenías hay como una espinita clavada con Los Navalucillos, hasta que un día, bueno, pues te llaman y te dijeron que les gustaría que fueses el pregonero de sus fiestas, ¿no? bueno, pues ese es uno de los momentos más felices, ¿no? Porque yo he pregonado muchas cosas en la radio, ahora en la televisión, porque soy un vocero. Mi voz se utiliza para anunciar cosas, es decir, sigo siendo pregonero, ¿no? Yo creo que todos los comunicadores debemos algo a esos pregoneros de antaño, de los pueblos, de los muchos que hay en Castilla-La Mancha y también en la provincia de Toledo, ¿no? Aquellos pregoneros que anunciaban que venía un camión de sardinas, o que se vendían zapatillas en la plaza, o que el alcalde subía los impuestos. Entonces eran los Luis del Olmo, los Iñaki Gabilondo de aquella época, cuando no existía incluso la radio, ¿no? Eran el eje comunicador entre la administración, el poder, por así decirlo, el pueblo, el ayuntamiento y la gente del pueblo. Y entonces ser pregonero, que yo creo que tú también lo has sido, pregonera, y más en tu pueblo, acostumbrado durante mucho tiempo a dar otros pregones en otros muchos foros y en otras poblaciones, que te llamaran después de tantos años de tu pueblo, pues fue un orgullo, una satisfacción. Estaba como en mi casa, en el balcón del Ayuntamiento de Los Navalucillos, y lo hice verdaderamente de corazón. Siempre haces tu trabajo con mucho alma, ¿no? Porque esta es una profesión de mucho alma, de mucho corazón, pero más en la plaza de Los Navalucillos, donde tú has crecido, donde has hecho tus amistades, donde has hecho también tus trastadas, donde has crecido, pues pregonar a tus paisanos las bondades de su pueblo y hablarles, pues fue una satisfacción y un orgullo grandísimo, vamos. Y poquito a poco, pues fuiste integrándote dentro de los medios de comunicación, te viniste a Talavera y empezaste a trabajar primero como vulgarmente, bueno, pues se dice y se sigue diciendo de pinchadiscos, ¿no? De jockey, Sí. por un lado y por otro. Bueno, vamos a ver, yo tengo un currículum bastante amplio. He sido carpintero de jovencito. Yo estuve un poco peleado con los estudios, ¿no? Por las circunstancias de mi casa también, me puse a trabajar muy, muy joven. Tengo también la satisfacción de haber crecido en un colegio emblemático de Talavera, que son los Maristas, con una educación muy, muy,
los curas son estrictos en la educación, pero sobre todo son disciplinados. Y entonces eso es lo que aprendí yo en el colegio. Pero, bueno, pues por circunstancias de la vida yo quiero ponerme a trabajar, ¿no? Entonces, esa transición del estudio hasta llegar a una profesión asentada, pues te hace pasar, por ejemplo, yo he sido carpintero, he sido camarero con mucho orgullo. Lo de camarero, y un homenaje a todos los camareros, es la profesión donde más psicología aprendes de la gente. Y donde más aprendes a saber estar. Es un libro de los buenos modales y del saber estar. Porque tú, aunque estés cabreado, pues tienes que servir un café a un cliente, ¿no? Y es como la televisión. Tú tienes un mal día, pues te duele la tripa, tienes tu gripe, Inma, y tienes que poner buena cara delante de la cámara. Eso me enseñó. Aquella etapa dura de estar de camarero y muy jovencito, con 16 o 17 años, me enseñó. Hice lápidas para los muertos en una fábrica de mármol, un marmolista. Estuve cincelando también lápidas de mármol como aprendiz, aguanté muy poquito. Y luego me metí en el mundo de la música, algo que a mí siempre me ha llevado esa pasión de la música, también es algo que llevo en la sangre, de familia. Me metí en el mundo de las discotecas y terminé de pinchadiscos, de disc-jockey, para luego adentrarme un poco en la radio, ¿no? Esto de las discotecas te llevó a... ¿Te tiraba un poquito del mundo de la radio? ¿Te tiraba? ¿O fue poco a poco? A mí lo de la radio es una profesión de vocación. Sí, porque a mí, permíteme que le comente a todos los telespectadores que aunque estamos hoy en buena onda contigo, yo te tengo que descubrir, porque yo sé que en casa había por ahí un colador que lo utilizabas como micrófono. ¿Y cómo te has enterado de eso? Amigo, pues porque a mí me lo han contado. ¿Tienes muchos espías o...? Claro, bueno, pues hay que informarse. Bueno, es un buen trabajo de investigación. Yo jugaba de muy pequeñito a la radio. Porque yo en mi casa, yo crecí en casa de mis abuelos, por esas circunstancias, bueno, que podría comentar. Yo me quedo sin padre muy joven. Tu padre falleció siendo tú jovencito. Sí, bueno, tan joven que tenía 1 año y medio, ¿no? Y mi madre se pone a trabajar. Era modista, el ruido de la Singer. ¿Todavía lo tienes Esa es mi banda sonora, ¿no? Esa de hasta las 3 de la mañana mi madre cosiendo. Era un sonido que siempre estaba presente en casa, ¿no? Crezco con mis abuelos y hay una vitrina en casa donde no hay todavía televisión, con una radio antigua, de las que hoy colecciono además. Y escuchábamos a Joaquín Prat, y a mí me llama muchísimo la atención lo que había allí dentro de la radio, ¿no? Pero con 4 o 5 años. Y entonces yo empiezo a jugar con la radio, empiezo a crecer con mi caja de galletas en mi aparato de radio, y ahí tiro un cacho de cuerda, un trozo de cuerda, y se lo tiro a un colador y ese es el micrófono, ¿no? Y ahí empiezo yo a jugar con la radio. Cogía recortes de periódico que compraba mi abuelo, de la antigua Voz de Talavera, y leía las noticias. Entonces yo jugaba a ser locutor de radio, no periodista, sino locutor, hablador, ¿no? Comunicador. Y así empieza todo. Y el sueño se hace realidad con esa vinculación del mundo de las discotecas. Un día vas a hacer un anuncio, oye chico, pues tienes buena voz, venga. Y entro en una emisora de Talavera, que nacía además, de una emisora hermana de Radio Toledo. Todos los que nos están viendo desde Teletoledo pues sabrán que Radio Toledo es, aparte de una emisora muy decana, yo creo que la decana en España, pues fue una emisora de radio de referencia para los toledanos y para muchísimos jóvenes de aquella época y para varias generaciones. Radio Toledo creó su emisora hermana en Talavera, de la Rueda Rato, y ahí empezamos. Y ahí te encuentras, en esa radio, te encuentras a un buen amigo, a Jesús Javier. A Jesús Javier Rodríguez, efectivamente. JJ, más conocido por JJ. Pues discúlpame un poquitín, señores, porque vamos a conocer a JJ. Bueno, pues Jesús y yo nos conocimos hace ya 20 y tantos años, incluso un poquitín antes de empezar en esto de la radio, donde empezamos juntos. Y la verdad es que lo suyo, digamos que la pasión siempre fue la radio, fue
pues era una adicción la que él tenía desde un primer momento. Es vocación. Cuando nos juntamos, porque bueno, seguimos siendo amigos, hace muy poco comentábamos eso, ¿no? Que posiblemente haya falta de vocación, que cuando nos ponemos a contar a compañeros nuevos, pues cómo hacíamos la radio antes, parecemos poco menos que el abuelete de Cebolleta, ¿no? Diciendo que con muy pocos medios éramos capaces de sacar adelante un programa, una conexión con el exterior. En fin, que ha cambiado mucho esto de la radio y él lo sabe también, ha visto esa evolución, lo hemos compartido y yo creo que de toda esa vocación él sí que puede presumir. Él tiene también ángel, ¿no? Porque el talento y el esfuerzo son dos de las virtudes más importantes en Jesús. Tiene también ese ángel. Hemos compartido momentos muy buenos, pero también momentos duros, porque la vida a veces nos da palos importantes, ¿no? Recuerdo algún momento con algún accidente de tráfico, con varios amigos que, en fin, con algún fallecimiento incluso, que fueron momentos duros. Ya se sabe, ¿no? Que con los amigos se comparten buenos y malos momentos y hemos tenido la suerte y la desgracia de compartirlos. Estoy seguro además de que Jesús, ahora mismo está en Antena 3, en nuestra cadena de televisión, puede dar mucho, mucho más de sí y, en fin, podemos presumir de ser amigos, de compartir, de haber compartido tantas cosas y estoy seguro que vamos a poder verle hacer cosas mucho, pero que mucho más importantes en los medios de comunicación. Desde aquí un abrazo. A mí me encantaría que ustedes, bueno, lo que pasa es que ha sido imposible porque estaba JJ. Pero ha sido una sorpresa, ¿no, Jesús? Bueno, tengo que decir que es una sorpresa desde el primer momento que me llamaste para decir, voy a ir a tu casa y voy a hablar contigo, ¿no? Porque esto que estamos haciendo es hablar, ¿no? Porque, pues una persona como yo que intenta pasar desapercibida, como digo, yo me dedico a poner voz hoy a una televisión, soy la voz de una cadena de televisión que se llama Antena 3, y la radio y ese mundo de la televisión, si no sales en pantalla, es un mundo como muy anónimo, muy misterioso, quién está detrás de esa voz. Y siempre intento pasar desapercibido. Y quiero decir que sobre todo que fue un orgullo muy grande y me encantó que me llamaras, pero que también estoy abrumado. Y todavía más abrumado con esto que me acabo de encontrar, con estas imágenes y con este personaje, que en mi vida es muy importante, porque JJ hemos crecido juntos en la radio. Los dos no tenemos estudios periodísticos. Hoy en el mundo de la comunicación, Inma, esta es una profesión, como antes decía, de mucho alma. No es una profesión de técnica, es una profesión de vocación, de ganas, de corazón y de que te guste como a mí. Yo tenía ese sueño de pequeño. Ojalá yo pudiera haber estudiado una carrera, pero tuve la suerte de empezar muy joven, con 17 años recién cumplido, en la radio. Y fue de la mano de Jesús Javier. Yo antes te decía que estando de camarero en un centro de amigos de Talavera, el Casino, conocí a Jesús Javier. Y yo me entero que, bueno, pues que este joven está empezando también en el mundo de la radio y, afortunadamente, bueno, pues nos hacemos grandes amigos, enormes amigos, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en todo, porque hemos pasado de todo, y él me lleva de la mano en la radio. Pero claro, evidentemente yo lo que hago en la radio es escuchar y mirar, porque yo no cojo un micrófono hasta bien pasado el tiempo, pero él fue el que me llevó de la mano, el que incluso me enseñó un poco de la poca experiencia que teníamos los dos, pero él la tenía más que yo porque él había entrado ahí. Y bueno, la pasión que hemos tenido los dos por la radio nos ha llevado a estar donde estamos. Él, una persona muy considerada hoy en los medios de comunicación en Talavera, no quiero decir esa palabra de periodista, pero yo creo que es un comunicador de los pies a la cabeza. Y bueno, esa anécdota que ha contado, nosotros hacíamos la radio, Inma, como había que hacerla, la radio artesanal, como se hacía antes y como tendrían que hacer muchos estudiantes de periodismo. Ahora todo está técnicamente muy avanzado, tú lo sabes, ¿no? O sea, cualquiera puede coger una cámara, pero para estar detrás de una cámara también hay que tener un ojo avizor, ¿no? Una técnica, también mucha creatividad. Y en aquel momento la radio era, pues, no era un micrófono como este y no había un micrófono inalámbrico. Y tenías que utilizar el teléfono de un vecino para entrar en antena. No existían los teléfonos móviles. Entonces nosotros fuimos a retransmitir, como él ha dicho, un evento deportivo, íbamos en una moto, se nos van las luces y caímos por un terraplén, pero de esas podíamos contar miles, vuelta ciclista a Toledo, vuelta ciclista a Ávila. Fíjate y perdóname que te interrumpa, Jesús, porque él dice que tienes un ángel y que sigues teniendo un ángel y siempre aparece el ángel que le acompaña a Jesús. ¿Cuál es ese ángel que te acompaña, Jesús? Cuéntanos. Pues mira, Inma,
no sé si sería que yo nací en martes 13. Yo nací un 13 de octubre, martes. Y eso lo comento, y la gente que está a mi alrededor siempre lo comenta. Este es un tío de suerte, ¿no? Bueno, pues me gusta, aparte de que me gusta el 13, no soy nada supersticioso. Yo creo que me he rodeado de buena gente. Y he aprendido de la buena gente que me ha rodeado. Muy pocos, ¿eh? Creo que la amistad está muy cara ahora. Y tenemos muchos conocidos en este mundo, tú lo sabes, tenemos muchísimos conocidos, pero verter nuestra amistad sobre una persona, bueno, pues lo sueles hacer, sí, amigos, conocidos, pero amigos de verdad. Bueno, pues yo creo que mi familia, mi mujer hoy, mi hijo, amigos como Jesús Javier, son mis ángeles, ¿no? Yo, antes ha aparecido mi padre en esta conversación, mi padre era músico, y yo creo también mucho en la gente que hay arriba, ¿eh? La gente que se va. Tu padre era músico, tu abuelo era músico. Sí. Y bueno, a ti te fueron introduciéndose esas notitas musicales poquito a poco en las venas, que hasta el punto que eres un apasionado del saxo, ¿no? Bueno, lo que te decía mi padre, y a colación de lo que antes me preguntabas sobre el ángel, es que es muy difícil saber si tú tienes una. Lo de estar en el momento adecuado, en el sitio oportuno, pues no lo sé, pero me he rodeado, he tenido los consejos de gente muy cercana que vive conmigo, que es mi familia, mis buenos amigos, que te llevan por el buen camino y que te corrigen también, ¿no? Pero cuando hablas de buenos amigos, antes hablabas de Sí. conocidos, ¿no? Desengaños te has llevado muchos, me imagino. Cuando hablas así, ¿sí? Yo, mira, estoy a punto de cumplir los 40, ¿no? Tengo 39 años ahora. Y ha llegado un momento en el que antes te tomas la vida con más brío en todos los aspectos, ¿no? Te cabrean más, sigo teniendo la ambición del primer día. O sea, sigo todavía aprendiendo de mi trabajo y sigo disfrutando como un enano como cuando jugaba a la radio con 4 años. O sea, yo delante de un micrófono, una cosa a la que le tengo muchísimo respeto, que es el micrófono, le sigo intentando sacar el mayor partido. Te quería puntualizar el tema del ángel. Yo creo mucho en la gente que se nos ha ido. Creo mucho en la gente que se nos ha ido. ¿Crees que tu padre ha estado ahí apoyándote Sí, y sí, velándote sí. y guiándote un poco? Sí, en este tiempo de ateísmo, ¿no?, que hay ahora, ¿no?, que parece que nadie cree en nada, ¿no? Bueno, pues yo creo en la gente, creo en la gente que se nos ha ido, porque noto Su presencia. su presencia. Entonces yo creo que mi padre, un hombre con 33 años que se va en lo mejor de la vida, con 2 hijos, con una mujer fantástica, un hombre que se dedicaba al mundo del transporte, porque no se dedicaba exclusivamente al tema de la música, pero que luego era músico que era saxofonista. Creo que todo lo que él no pudo ser en la vida, me lo está trasladando. Y además he tenido percances en mi vida, que Jesús Javier, nuestro compañero, ha vivido conmigo, accidentes de tráfico graves, un accidente de tráfico muy grave, y que a mí me puso la mano, ¿no? Porque era un accidente bastante grave, en el que perecieron 2 personas y yo salí totalmente intacto, ¿no? Entonces, bueno, la suerte hay que buscarla muchas veces. Cuando ocurre ese accidente, no íbamos a hacer referencia a él, pero ha sido él el que lo sacó. Bueno, fuiste tú. Pasaste momentos duros, me imagino, ¿no? Sí, bueno. ¿Todo se supera? Sí, bueno, simplemente contar que fue un mes de agosto, cuando yo trabajaba en el mundo, compaginaba las discotecas con la radio, y yo trabajaba en una discoteca de disc-jockey de un amigo mío, cerca de un pueblo de Talavera, cerca de Talavera, en Oropesa, y entonces pues yo viajaba en un coche en el que viajaban otras personas que trabajaban en la discoteca, y tuvimos un accidente fatal, íbamos 4 personas y fallecieron 2, ¿no? Entonces, en aquel momento yo dirigía una revista que se editaba también en Toledo, trabajaba en la radio, colaboraba con un periódico, trabajaba en las discotecas los fines de semana, y aquel accidente, aparte de que fue durísimo porque pierdes a 2 personas que tenías poco contacto con ellos, pero evidentemente han fallecido en el coche donde tú ibas, y eso es un trago que no se olvida nunca, ¿no? Y que además eran 2 personas jovencísimas, ¿no? Y aquel accidente a mí me marca la vida, y decir, ¿dónde vas tan deprisa con tan pocos años, ¿no? Yo tenía 25, 26 años. ¿Dónde vas tan deprisa? Y paradójicamente, pues aquello me hizo recapacitar y me dediqué exclusivamente, me retiré de absolutamente todo y me dediqué exclusivamente a lo que fue mi trabajo primordial, que fue la radio,
y ahí estoy. O sea, ahora estoy en la televisión, pero dedicado... Pero tú siempre has sido una persona muy luchadora, como bien decías, ¿no? Quizá la vida tenía que frenarte porque estabas haciendo como muchas cosas a la vez y te estabas descolocando un poco. Sí, yo creo que hay que... Que dijo, alto. Sí, hay que especializarse en lo que mejor sabes hacer. Yo creo que esa lección es la que todo el mundo debemos de tener en cuenta. Zapatero, nunca mejor dicho, a tus zapatos, ¿no? Y nunca mejor dicho, zapatero a tus zapatos. Y a eso nos vamos a ir, a tus zapatos. A tus zapatos porque me imagino que muchos compañeros son los que tienes, ¿no? Muchos, ahora mismo. Pero ¿cómo empieza Jesús Olmedo? ¿Cómo se introduce dentro del mundo de la televisión? Porque, bueno, has hecho televisión, bueno, miento, has hecho radio, has escrito en prensa, has hecho televisión, porque todo hay que decirlo, y quizá estás un pelín, no lo dice Inma, frustrado, porque no estás haciendo lo que quieres, ¿verdad? A mí No, escucha, porque tenemos un buen amigo que también nos lo cuenta. Vamos a verle. Bueno, Jesús, tú y yo hemos pasado muchas horas juntos yendo y viniendo a Madrid. Nos conocimos hace muchos años, cuando tú y yo luchábamos aquí en el día a día de nuestra maravillosa Talavera, y un día decidimos buscarnos la vida. Hemos pasado, como te digo, muchas horas juntos en ese coche para allá y para acá, y yo te doy un consejo: quédate en tu tierra. Ya hemos hecho carrera, ya hemos sufrido mucho, hemos disfrutado también mucho, y te aconsejo que sigas aquí en Talavera, que te busques la vida aquí, que aquí hay para disfrutar y para triunfar, y nuestro pasado en Madrid, en esa gran televisión que es Antena 3, pues que quede en un maravilloso recuerdo, y sobre todo en una formación que hemos tenido durante muchos años, que tú y yo hemos aprendido bastante. Pero como te digo, Talavera está muy cerca, tenemos nuestra familia y somos muy felices aquí. Yo conocí a Jesús Olmedo y siempre me maravilló de él su sencillez, su claridad. Una persona que habla siempre de frente, que lo dice todo. A veces eso incluso crea algún problema, pero es preferible que haya personas como Jesús, que lo dicen todo de frente y que siempre están dispuestos a abrirse a los amigos, a abrirse a los conocidos y a ser una persona que siempre transmite optimismo. Yo jamás he hablado con Jesús y me ha transmitido pesimismo. Siempre en él hay un proyecto, hay una ilusión y hay un ánimo para todos los que le rodean de luchar y seguir adelante. Por eso Jesús, como ya te digo, hemos disfrutado mucho juntos, también disfrutaremos en Talavera. Vente a Talavera, quédate en Talavera, que haremos muchos proyectos juntos. Un saludo muy fuerte, Jesús. La cara de Jesús va cambiando por momentos de color, pero para bien, porque la sorpresa que te ha llevado de este compañero de Antena 3, de Miguel, no te la esperabas, de verdad. Bueno, el trabajo de este programa es impensable, ¿no? Es impensable que te encuentres antes a una persona de referencia cuando yo empiezo en la radio y otra persona, como es Miguel, de referencia importante en mi vida profesional, como es Miguel Martínez Camacho, ¿no? Don Miguel Martínez Camacho. Yo creo que es el mejor, uno de los mejores cámaras de televisión de este país, uno de los mejores reporteros gráficos, y lo que ha dicho, que soy una persona nobleza. Bueno, eso lo tienen que decir los demás. Evidentemente yo soy una persona que lo da absolutamente todo cuando a mí me demuestran que a mí también que es receptivo y que digo las cosas claras. Es una cosa que voy atemperando poco a poco, porque en el mundo de la radio, cuando yo hacía programas, pues tenías que aprender a guardarte información, ¿eh? Y entonces a mí me costaba muchísimo. Yo soy una persona muy cotilla, me gusta saber quién está conmigo, pero no por maldad, ¿no? Sino por conocerle muy a fondo. Y es verdad que cuando dice muchas verdades no gustan, ¿no? Entonces, él lo sabe, que me dejo llevar por la visceralidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues es algo que se tempera. Pero Miguel ha sido una referencia para mí, él también me llevó de la mano a Antena 3 Televisión, ¿no? Aunque, al igual que Jesús Javier y Miguel, son dos personas que dicen, bueno, yo te puedo dar el empujón, te puedo meter en el mundo de la televisión, pero luego lo tienes que demostrar tú. Ese es un buen consejo. Yo ahora también he hecho un cable siempre que puedo, pero bueno, presentarle a alguien, a cualquier profesional que se quiera dedicar a esto, pero luego tienes que demostrarlo tú, ¿no? Miguel me ha enseñado muchísimo de la vida, me ha enseñado muchísimo de la vida, y me ha enseñado mucho de este trabajo, ¿no? Es un hombre con muchísima pasión. De hecho, él enseña, él es profesor y es maestro, porque en su productora también es una escuela de reporteros, una productora que tiene aquí en Talavera. Él ha estado como yo, viviendo entre Talavera y Madrid mucho tiempo, y hemos tenido de compañera a la Nacional Quinta, la carretera. Relativamente está cerca, ¿no? 1 hora de Madrid,
pero el coche te da eso que dice el vente aquí. Bueno, pues ahora yo estoy yendo a Madrid, yendo y viniendo, me quedo algunos días en Madrid, pero la carretera, la Nacional Quinta ha sido tu compañera también de fatigas y de reflexión y de pensar lo que vas a hacer el día siguiente, pero llega un momento que cansa, ¿no? Vuelvo a decir, o sea, aparte de que me ha sorprendido y que agradezco muchísimo lo que ha dicho Miguel Martínez, ¿no? Que creo que es un profesional como la copa de un pino, un hombre que me ha enseñado muchísimo, un hombre que es una referencia dentro del mundo de la televisión, porque no es solo un portador de una cámara. Él no es un portador de una cámara, es un contador de noticias a través de una cámara. Él ha estado en la Guerra del Golfo, ha seguido al rey de España, ha vivido conflictos internacionales, ha recorrido medio mundo, me ha traído algunos obsequios siempre, ¿no? Un amigo del alma, un hermano, ¿no? Y me ha enseñado que esta profesión es de pasión, como antes decía, una profesión de alma, de pasión, no es superficial. Pues la pasión que tú tienes y que lo pones todo, sobre todo en la amistad, porque hay que decirles, señores, que bueno, pues somos testigos en esta casa y en este programa, en Buena Onda, que hoy estamos en Buena Onda con Jesús Olmedo, pues de que eres una persona muy noble, una persona además muy querida, una persona que nos das muy buenos consejos. Y eso hay que agradecértelo, sinceramente, porque no todo el mundo, sobre todo ya sabes que dentro del mundo de la comunicación es muy difícil y no todo el mundo es así. Jesús, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Sobre todo, vamos a ver, hay otra de las grandes satisfacciones es que yo, como antes decía, sin desarrollar una carrera periodística, hoy estoy dando clases, impartiendo clases a futuros periodistas, tanto en la Universidad Pontificia de Salamanca como a los becarios de Antena 3. Yo soy la voz institucional de Antena 3 y yo les doy unos cursos de locución, cómo tienen que hablar ante un micrófono, hablar ante una cámara, les doy cursos de entonación, de dicción, de modulación, de cómo se tienen que expresar, de expresión oral, en definitiva. Y eso es un orgullo dar tus consejos a esta gente, ¿no? que está empezando. Pero no soy maestro de nada, simplemente lo que trato es de trasladar mi experiencia. Corta experiencia, porque todavía soy joven, pero todos los trucos, toda la experiencia que yo tengo, la intento trasladar y se la intento marcar a esta gente, ¿no? Vamos a hablar un poquito de proyectos que tiene Jesús Olmedo. ¿Algún proyectito? Pues Miguel ha dicho que vente pa Talavera, vente pa tu tierra. Vuelvo tengo muy presente, muy enmarcada en mi mente la frase de trabajó duramente en el pueblo para ir a la ciudad y ahora trabaja duramente en la ciudad para regresar al pueblo. Yo pienso volver a Talavera y además pienso y creo que podré llevarlo a buen término, terminar haciendo algo dentro del mundo audiovisual en Talavera de la Reina, en la provincia, en Castilla-La Mancha. Bueno, estamos abiertos a todo eso, porque yo creo que yo sí que soy de los que prefiere ser como es cola de ratón antes que cabeza de león. Es así, ¿no? Es decir, ser más profeta en tu tierra y trabajar en tu tierra. Lo que estoy haciendo ahora en televisión es una etapa que ya dura bastante tiempo, pero la vorágine de Madrid, el mundo de la comunicación, donde estoy aprendiendo muchísimo, donde tengo excelentes compañeros, donde estoy aprendiendo absolutamente todo, me va a servir para que el día de mañana pueda desarrollarlo aquí. Será delante de un micrófono, no sé si en la televisión o en la radio, pero será delante de un micrófono, seguro. Pues Jesús, este programa te quiere dar las gracias. Hemos estado en muy buena onda contigo, sinceramente, y nos gustaría, desde aquí, desde esta casa, que te quedases con un grato recuerdo de este programa. Así que permíteme que en nombre de todos mis compañeros, los que componemos este programa, este nuevo proyecto, Nueva Onda,